Mefistofélicos. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, según el lugar desde el cual nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a los Mefistofélicos. Hoy nos adentraremos un poco en el mundo que es fascinante y enigmático del concepto de diablo. Pues desde las profundidades de la mitología, por decirlo de alguna manera, hasta las complejas representaciones literarias y cinematográficas, pues exploraremos esas innumerables facetas e interpretaciones de esta figura mítica que de una u otra manera todos hemos escuchado en algún momento de la vida. Es un tentador seductor, un símbolo del mal absoluto, una metáfora de los deseos humanos. Pues, quién sabe, ¿no? Acompáñanos en un viaje pues a través de la historia, un poco de cultura, un poco de charlatanería, un poco de palabras para entrañar los misterios que sobre la figura del diablo y su impacto en nuestra imaginación colectiva tiene tal figura. Se dice de forma introductoria que el origen del término diablo proviene del griego, es una palabra allí que es como diabolos, que significa como calumniador, un acosador, es un término comúnmente designado para referirse como un mal supremo en muchas culturas, como a lo contradictorio, a la negación de algún ente, de alguna acción, de aquello que es bueno por su propia naturaleza. Y en ese sentido, el cristianismo ha sabido utilizar esta figura del diablo al considerarlo como enemigo de Dios o la personificación del mal alrededor de otros espíritus y figuras, digamos, malévolas. Quizás allí en el cristianismo se le puede llamar Satanás, Lucifer, pero bueno, esto lo analizaremos un poco más adelante con Dayan. En otras corrientes, como el Islam, pues Iblis es equivalente al diablo, digamos que la figura allí que se considera como algo rebelde, ¿no? Que se niega a obedecer a Dios, a ese Dios que creó a Adán, pero no necesariamente es malvado, ¿no? Es como una no creencia en ese determinado tema. Así que bienvenidos a este tema, a este concepto que abarca tantas facetas del conocimiento, mitología, literatura, cultura popular, un poco de simbolismo, brujería, ocultismo, e incluso interpretaciones modernas de esta metáfora, si se quiere, en algunos puntos de la historia. Así que, una vez más, síganos en todas las redes sociales de los Mefistofélicos para seguir acá charlando y hablando de diversas cosas. Bienvenido Freddy Polo y Dayan Danoves Justres a un episodio más de Mefistofélicos. Hola a todos y bienvenidos una vez más, como les decía Edwin, a una edición de Félicos, donde vamos a hablar de una figura que es casi igual de famosa a Dios o como Jesucristo. Freddy. Hola, buenas noches a todos. Creo que tenemos problemas de sonido ahí por parte de los tres, principalmente por parte de Dayan, con su armónica voz, un poquito enfermo de la garganta. Sí, el tema de hoy es muy interesante, se presta para muchas interpretaciones. Pues ahí vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo de toda la sesión. Nuevamente para recordarles pues que no olviden suscribirse a los Mefistofélicos en YouTube o suscribirse a los Mefistofélicos en Spotify o en iVoox. No sé por dónde empezaríamos con este tema del demonio, del diablo, de Satanás, de Satán, Lucifer. No sé y cómo poder enfocar a este personaje, cómo lo pudiéramos iniciar, porque sin lugar a dudas, el diablo creo que es una de todos esos personajes fantásticos, mitológicos que rodean nuestra vida cotidiana. Yo creo que el demonio y el diablo es el más complejo, el más interesante y estéticamente hablando el más bonito de todos, el más interesante de todos. Entonces, Dayan, que ha estado más en relación con todas esas influencias malévolas, el señor del mal, cómo podría orientarnos para ir tocando el tema de este interesante personaje. Mire que curiosamente,
en la mayoría de las familias, uno de niño primero conoce al diablo y luego conoce a Dios, y debería ser lo contrario. Y si uno le pone cuidado en la infancia, por lo menos en las familias criollas, en las familias colombianas, uno está pequeño y comienzan con el tema de que no haga esto porque se lo lleva el coco, por le decía el coco. Entonces uno empieza a familiarizarse primero con el diablo antes que Dios. Y ya desde muy pequeños, bueno, recordemos que en realidad también uno Dios lo conoce porque alguien le dice que existe Dios. Ya desde pequeño le colocamos, le ponemos esa, encajamos a ese ser, a esa entidad, como algo malo, como algo que inflige terror. En la introducción de Edwin, muy interesante, resulta que la figura o las figuras malignas son muy precedentes al cristianismo. El cristianismo tiene dentro de sus características, está que realiza un proceso antropológico y social que se llama sincretismo, acomodar ciertas cosas precedentes a su llegada y las acomoda, digamos, a su pensamiento teológico. Entonces la figura de la contraparte de la bondad de los dioses ha estado presente, no solamente en Occidente, sino también en América. Las culturas precolombinas también tenían su contraparte. Tenemos, por ejemplo, dioses en el inframundo, los mayas, Xibalbá, un lugar del terror. Es decir, en todas las culturas ha existido unas deidades, la parte bondadosa, y está la contraparte, que es la parte negativa. En el inicio hablamos del diablo, y Edwin ya hizo referencia a la etimología de la palabra diablo, del griego diabolos, que se ha usado. El término diablo en realidad fue acuñado por digamos, por la cultura ya cristiana. Todas las figuras malévolas han existido a lo largo de la historia de las civilizaciones, pero toma a raíz de la aparición, digamos, del cristianismo y de que comenzó a reinar y comenzó, digamos, a esparcirse por todo el planeta, pues naturalmente la contraparte de Dios comenzó a ser famoso. Y es un personaje interesante, misterioso, empezando porque, curiosamente, el diablo, hablando de este, pues porque es la contraparte de la bondad en el cristianismo, en los textos bíblicos no hay una explicación de la existencia de él. Sí lo mencionan, naturalmente, no hay que omitir esta parte. La parte del término Satán es muy usado en el Antiguo Testamento, aparece allí. Y dentro de los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos hoy en día todo el mundo, aparece una referencia a un personaje maligno, que es la famosa serpiente que pone en tentación a Eva y se carga de ahí para allá las mujeres del resto del planeta por la culpa que ella carga. Entonces la palabra Satán también comienza a aparecer sobre todo en el Antiguo Testamento, que significa opositor, ¿sí? La contraparte de Dios. Demonio también viene utilizado en el Nuevo Testamento. Y recordemos que demonio viene el griego, que significa un ser superior o un genio. Pero curiosamente, en el texto bíblico no hay una referencia fidedigna al origen de Dios. Y entonces ahí comienza la parte interesante y la parte misteriosa, porque el diablo comienza a sufrir esa transformación, esa metamorfosis gracias al cristianismo a través de los siglos, desde el siglo primero después de Cristo hasta hoy en día. Antes no tenía forma, solamente hacen referencia en el Génesis a que una serpiente eh, pone en tentación a Eva en el paraíso, y ahí se cargaron también a las serpientes y se creó todo una especie de satanización en torno a las serpientes que vive hoy en día en los campos de la región colombiana, los abuelos le tienen agüeros a las serpientes y es por eso. No tenía una forma,
no tienen un origen. Hay muchas referencias en el Apocalipsis. Hay algunas referencias, pero no hacen referencia a su origen. Entonces, la figura del diablo, esa entidad, a través del siglo primero, luego con los padres de la iglesia por allá, unos 5 o 6 siglos más adelante, comienza a sufrir una transformación hasta que gracias a la literatura medieval y digamos a que cogen figuras de la mitología griega y romana, comienzan a darle las figuras que hoy en día atormenta a tantas personas en sus sueños. Mira hasta dónde llega el tema ¿de qué? Del demonio, pero en sí no hay un origen. Hace unos años, escuché una versión del origen del diablo, que de pronto ustedes quizá conocen o quienes nos escuchan la conocen, y hace referencia a otro de los nombres que tiene el diablo, a Luzbel, el famoso nombre Luzbel, o luz bella, o luz particular. Cuenta, esto es información extraoficial, no hay una bibliografía fidedigna, pero es muy curioso este origen del diablo. Pues dicen que el diablo, dentro de las jerarquías, digamos, del cielo, están los ángeles, querubines, arcángeles, y luego supuestamente está Dios, ¿no? Entonces, este relato cuenta que Luzbel, pues era uno de los, o querubines o arcángeles, uno de esos dos. Ahí Santo Tomás nos podrá ayudar, Tomás de Aquino. Y que a un cierto punto entra en desacuerdo con Dios, pero aquí hay dos versiones. Aquí hay dos versiones. En una entra en desacuerdo simplemente porque se le dio la gana, porque entró en contradicción con Dios, pero en otra entra en desacuerdo porque no, para él, no es concebido de que Dios se encarne en la figura de Jesús y baje a la tierra. No es posible que un Dios se rebaje a convertirse en un simple ser humano. No sé en qué tiempo sucede esto. Imagino que antes de la encarnación, según el dogma cristiano católico, antes de la encarnación sucede esto. No sé cómo Dios le muestra sus planes a los arcángeles y en vista de que no está de acuerdo Luzbel, se revela y se habla de una batalla. La batalla entre los ángeles, los arcángeles rebeldes y Dios, en cambio, sí hay una referencia en alguna parte de la Biblia. Sí aparece un despliegue de ejércitos en el cielo al mejor estilo de una película que llama Inmortales, donde se libra una batalla, vence Dios con su ejército de arcángeles y ángeles, y ahí donde se habla del destierro, pues de Luzbel aquí a la tierra, para que habite y reine aquí, en esta tierra de pobres mortales. Ese es uno de los orígenes populares. No hay, digamos, una fuente, digamos, seria desde el punto de vista bibliográfico que nos ilustre de pronto, que soporte esta versión, pero es una versión bastante interesante. Hay otras variantes de esta misma versión sobre el origen del diablo. Hay algo muy curioso. En efecto, tuve un poco de cercanía con el tema del diablo al interior de la Iglesia Católica, porque es que ahí se habla del diablo. Todo lo que sea cristianismo va a tomar en cuenta el demonio, Satanás, el diablo, los ve como sea, pero siempre lo va a tener en cuenta. Además, porque en cierta forma, pues la figura del mal es la que ayuda a sostener la fe. Si yo le temo a algo, entonces por eso es que no actúo bien. Temo al castigo del infierno eterno que lo crea el mismo diablo, entonces ese funciona como el catalizador de la fe. Curiosamente, esto hay que nombrarlo. Curiosamente, al interior digamos, de la parte académica de la Iglesia Católica no hay como tal, digamos, una materia que encierre de manera concreta el tema del demonio, demonología, lo que se determinaría. No la hay como tal. Sí hay personajes muy famosos que se han enfrentado, pues, al demonio. Y precisamente a lo largo de esta charla voy a nombrarle al famoso padre, que incluso por acá en algún lado, bueno, por ahí atrás,
está uno de los libros del famoso padre, murió en el 2016, si no estoy mal. Gabriel Amort, el exorcista del Papa, que incluso por ahí hay una película rodando, una de las nuevas. Y digamos que es el único que, digamos, trató como tal el tema del diablo y escribió, pero al interior de la Iglesia Católica hay solamente cursos muy banales, muy superficiales sobre el tema del diablo. Hoy en día también hay muchos sacerdotes católicos que omiten esta parte como si existiera cierto temor, como que ignoremos esto. Están los otros por allá escasos que sí se lo toman muy en cuenta sobre el tema del demonio, pero como tal, es muy curioso que la contraparte, es decir, ese otro lado sí, tan importante que existe dentro de las diferentes religiones que tiene esa contraparte, no existe algo concreto que trate como tal de combatirlo o de preparar a los sacerdotes para que lo combatan, solamente dan charlas y uno que otro curso, digamos así, así muy superficial. El famoso padre Amor, como les mencionaba, pues es uno de los más reconocidos, más famosos y de los que más hace referencia al diablo. Registra su bibliografía al menos unos 600, si no estoy mal, 600 enfrentamientos literales contra el demonio. Yo lo escuché una vez, antes de su fallecimiento, dando una charla como tal sobre el diablo y pues instruyendo a los seminaristas sobre cómo enfrentar al demonio, y eso da algunas luces de la naturaleza del demonio, de que está dotado de libre albedrío, pero que aún así no es capaz de controlar la voluntad de un ser humano. Esto dentro del contexto, digamos, del paradigma del tema de los exorcismos, ¿no? Entonces da algunas luces de las características del diablo, que no está solo, siempre ataca en grupos muy grandes, eh, con el resto de ángeles que se cargó cuando se bajó del cielo, que no está dotado de la capacidad de manipular la voluntad de un ser humano, solamente él aprovecha la oportunidad que le da el ser humano para caer, digamos, para hacerlo caer en tentación. Digamos que esas son como las características clave. Alguna figura no le da ninguna figura. Recordemos que las figuras que conocemos hoy del diablo, la iconografía diabólica que existe hoy en día, pues es el fruto de que en algún momento, sobre todo en la época medieval, los artistas, los ilustradores, eh, comenzaron a tomar, por ejemplo, algunas figuras mitológicas como Pan, de la mitología griega, o está también, está el otro, bueno, Pan es esta figurita con paticas de cabra y tiene los cuernitos hacia atrás. Entonces, un fauno, por ejemplo, en la mitología romana, como el fauno, entonces comienzan a darle como esa figura al diablo, les pareció de pronto más, sobre todo por el tema de la cabra, que el tema de la cabra desde la época posterior, o bueno, desde el nacimiento del cristianismo, la cabra siempre ha sido, tenía como esa figura inquieta, como loca, tal vez por la forma en que se mueve, como se trepa a las montañas, entonces le han dado como esa figura al diablo también de inquieto, una figura inquieta que se mueve aquí y allá buscando oportunidades para atrapar. Entonces se pegan, digamos, de esa figura y poco a poco se le va dando la figura que hoy conocemos del diablo con sus variantes, de la cintura para abajo como un macho cabrío, de la cintura para arriba formas antropomorfas con cara, cuernos. Después, para hacerlo parecer más malo, pues le pusieron un tridente, que es el tridente de Poseidón. Y bueno, ese tenedor ahí para engarzar a los pobres pecadores que se condenan al infierno. Pero sí, mire que Freddy y Edwin, curiosamente, es muy raro, o sea, cómo no van a tener, digamos, una especie de cátedra muy bien articulada sobre el demonio, si es precisamente a ese que combaten día a día, el creador de la tentación. Le cuidado que ahora que comenta sobre esa naturaleza del diablo y que hablaba de esta época mm, medieval, sobre ese origen, ¿no? De figura, ya que citamos el diablo dentro del catolicismo para darle más un norte a esta discusión.
Pues en efecto, yo creo que el Antiguo y el Nuevo Testamento no hablan de esa base originaria desde la cual aparece el diablo, más allá de ese enfrentamiento, de esa contraparte a todo lo que es de cierta forma correcto, a todo lo que es verdad. Y esto ya es un poco de juego lingüístico, y también pues dentro de la teoría del conocimiento, eh, pues es de conocimiento un poco también popular que el ser humano a veces aprende en la negación, ¿no? En el no hacer, comprende que todo lo contrario pues tiene otro resultado. Lo malévolo va a conducir de cierta forma a lo bueno, lo caliente a lo frío. Es una contradicción allí constante. En ese sentido, pues sí, de cierta forma esos padres de la iglesia, esos primeros, comenzaron a colocar este concepto por allí, pues más que a colocarlo, como a tratar de darle una formulación cristiana para conseguir esos adeptos, para dar un seguimiento, y en busca de esa reflexión sobre la naturaleza, como lo haría San Agustín de Hipona, San Jerónimo probablemente, y en aquellos concilios ecuménicos que se hicieron a lo largo pues, de la historia para ir construyendo un poco más esa figura. Yo creo que con relación exactamente a la teología medieval, pues estaba el tema que decía Dayan por aquí sobre Santo Tomás de Aquino. Y bueno, él por allí en la Suma Teológica habla de esa existencia del diablo como una necesidad casi para explicar el mal, y para explicar el mal como una tentación en el mundo que lleva a alejarse de esa figura de Dios, a ser prácticamente como un anticristo. Hay por allí una frase, una parte en la Biblia que habla sobre el anticristo. No es otra cosa que aquel que niega la existencia de Cristo, no necesariamente que está en contra, que busca acabarlo, acortarlo, sino que simplemente le da igual. Ese es el anticristo, por ahí no recuerdo, creo que en Juan, alguna cosa. En ese sentido, llega Santo Tomás a hablar como de esa función del diablo, que acá es donde llega el tema que se haría para un análisis más profundo, y es sobre la voluntad, hasta qué punto puede controlar la voluntad, porque pues el diablo desempeña ese papel activo en la tentación, en el pecado del mundo, pero por allí también Santo Tomás dice que es otro gran problema, quizás hermenéutico, que ese actuar diabólico, ese actuar del diablo está limitado por la soberanía de Dios en toda esa jerarquía, ¿no? Entonces, como que Dios no permite, en suma, que tenga el diablo toda la acción para tomar de prueba a la humanidad profundamente. Y finalmente Santo Tomás habla de cierta forma de la derrota del diablo con la llegada de Jesucristo, esta representación allí. Y fíjense que entonces lo que hace Santo Tomás es partir de que en efecto existen, no como un origen como tal, más allá de aquellos juegos pues un poco literarios, de los enfrentamientos, de que era muy amigo y compinche de Dios, y las diferencias, y la democracia, y la condena al infierno, sino que parte de cómo tenta al hombre, de cómo lo obliga a separarse, y cómo de cierta forma esa figura se ve derrotada si se alcanza de cierta forma la veneración a Dios, o ese camino pues un poco correcto. Es como un giro un poco lingüístico que tampoco, de cierta forma, volvemos a lo que dice Dayan, no explica el origen en sí, sino que explica solo una función que está a lo largo de la Biblia y a lo largo, digamos, especialmente de la historia. Igual, si uno recuerda brevemente los temas como el catecismo únicamente explora la figura de Dios como una contraparte de lo que no se debería aprender, o de los caminos que no se deberían guiar. Y por eso mismo no hay una figura clara, más allá de la que explicaba Dayan a lo largo de la historia y de la literatura y el arte medieval, que creó esa figura con los cuernos, con el tridente este, porque, volviendo nuevamente a lo que decía Dayan con el tema de Adán, pues primero se representa como una serpiente que tiene en duda este poder, y es muy curioso porque de cierta forma también parece la serpiente en el mundo nórdico, que también es la que tiene el poder y esa potestad de poder irrumpir en ese bien, que es la única que está dotada de derrotarlos, que representa esa maldad, pero que sin embargo no puede cumplirla porque está por debajo de esa jerarquía un poco, un poco divina. Y en algunos momentos, ya como para finalizar esta parte, pues el diablo
en algunos momentos tiene unos acuerdos como con Dios que le permiten poner a prueba algunas acciones, como la fe de Jod, por ejemplo. Es como que llegan a un acuerdo para probar la ley de Jod, entonces como que en una parte son amigos, son enemigos, y están allí deambulando por esto hasta que se llega ya, de cierta forma, al Apocalipsis, donde se ven allí enfrentados, condenados al fuego y toda esta retórica y figura pues un poco literaria. Entonces, hablando del diablo, yo vuelvo y repito que el diablo es de los personajes más interesantes que existen en la actualidad. Eh, es el personaje que más ha evolucionado, que más ha sabido evolucionar adecuadamente de todas las mitologías y de todas las religiones. Y ese es, vuelvo y digo, es el más interesante. Uno cuando lee, no sé si cuando uno lee la Divina Comedia, lo chévere de la Divina Comedia es el infierno de Dante. O sea, no hay jueguitos del cielo de Dante, ni del purgatorio de Dante, ni animaciones del cielo. No, porque eso del cielo de Dante es una mamera. Yo cuando alcancé a leer la Divina Comedia casi me quedé dormido leyendo la parte del cielo, porque el cielo es supremamente aburridor, es insufrible. Pero el infierno de Dante sí es muy interesante porque ahí está todo lo malo, todo eso, todo eso patológico que instintivamente siempre nos llama la atención. Cuando uno toma como referencia el diablo, uno lo puede tomar desde cualquier punto de vista, desde cualquier estructura, porque él está relacionado con todo y está metido en todo. Cuando uno habla de la iglesia, cómo utiliza la iglesia, cómo lo utiliza y cómo le saca el culo de una vez al diablo, porque pasa algo muy parecido con el infierno, que al final no recuerdo qué papa, si fue Juan Pablo o Francisco, bueno, alguno de esos tipos como que trató de decir, no, el infierno como tal no es, ese es un estado mental, ese es un estado de es un estado espiritual, o sea, ya no es el lago de fuego allá donde uno se salpica y está sufriendo todos los días a que los demonios le estén pinchando las costillas con un tridente, no, o sea, ha cambiado tanto la cosa yo creo que teológicamente para la Iglesia Católica o para la Iglesia, no, sí, para la Iglesia Católica, porque las iglesias cristianas sí hacen fiestas con la imagen del diablo, eso sí es su argumento principal para todo, pero principalmente la Iglesia Católica, que digamos que es la que está más estructurada filosóficamente, una figura tan primitiva y en ocasiones tan infantil como lo es el diablo, no les entra por ningún lado, no les puede cuadrar por ningún lado. Entonces empiezan o bien a buscar unos recursos ahí de pensamiento todo extraños que al final van negando toda esa parte mitológica, toda esa parte fabulosa y dejan lo que es el diablo simplemente como un concepto del mal, nada más de lo que es malo, de lo malvado y dejan aparte toda la parte estética, la parte bonita de lo que es el diablo, todo esto le quitan y, y pasa algo muy parecido a, a lo que ocurre con Dios. Es más, casi estos dos personajes que son como la antítesis, como que lo que es el bien y lo que es el mal, como son conceptos tan profundos, tan, tan complejos, no se enredan mucho en eso, porque si saben que si se meten en eso se van a pegar una complicada brutal. Por eso no me extraña lo que dice Dayan allá en los cursos de demonología que dan en el Vaticano, que no dan como tal eso, aunque todos los berracos días uno va a escuchar un cura o un sacerdote o un religioso utilizando el diablo o alguno de esos atributos para tratar de coaccionar o retener alguna parte de su creyente porque es parte indispensable de su discurso. Entonces tenemos al diablo como, como la representación del mal y el mal lo entendemos como todo aquello que nos puede causar algún tipo de daño, partiendo de ahí. Eh, Eso sería como la parte más sencilla, pero ya cuando uno habla del diablo como tal, yo creo que sí le puede uno seguir un poco la cronología y su origen determinado. Entonces, yo estuve repasando algo que a mí me gusta mucho el diablo. Yo creo que el diablo es de mis personajes favoritos. Yo, cuando hablo de una película, si una película es buena o mala, si no tiene demonios o no tiene zombies, no es una película buena. Entonces el demonio o el diablo en todas sus representaciones para mí es extremadamente interesante. Aclaro, no soy satanista y no creo en el diablo.
No es que ahorita termine de la sesión y vaya a hacer un sacrificio de un gato con 3 niños por ahí para darle gracias al demonio por algo. No, o sea, es desde la parte estética, artística, literaria, es un personaje hermoso, es muy interesante este personaje. Retomando un poco lo que es la tecleadera, que es el bloque que hace mucho tiempo tengo. Sí escribí, yo creo que es uno de las entradas en las que más le gasté tiempo. Yo creo que demoré casi un mes completo escribiendo esa entrada que se la dediqué exclusivamente al diablo, porque precisamente una vez, una noche, tuve un sueño, no una pesadilla, tuve un sueño con el demonio, donde el demonio, no voy a entrar en detalles sobre lo que soñé, finalmente pude ver al demonio encima del tejado de mi casa. El demonio típico, el diablo con cuernos, cola, rojo, con lo estándar, pero fue muy interesante, digamos, la escena onírica y donde se representó esto y con base en esto fue que decidí armar lo que era la entrada a ese demonio y le busqué como el rastro a lo que es este personaje. Y el rastro de este personaje no es cuando uno habla de diablo, una cosa es diablo, una cosa es el diablo latinoamericano, una cosa es el diablo actual latinoamericano, otra cosa es el diablo de la época de la colonia, otra cosa es el diablo de la época de la conquista, eh, una cosa es el demonio, otra cosa es Satanás, una cosa es Satán, otra cosa es Lucifer o Luzbel, otra cosa es la serpiente y, y otra cosa es el mal. Todos son diferentes entidades que al final recibieron el mismo calificativo que creo que lo que abarca todas estas ideas y todos estos conceptos es el término el diablo. A uno le dicen el diablo y ya es como que reúne todo eso, pero cuando uno empieza a desgranar un poquito ese personaje, pues ya empieza a encontrarlo mucho más complejo. Inicia este personaje, eh, yo no sé, la historia de la humanidad o la historia de nuestra civilización actualmente, pues más o menos se remonta aproximadamente hasta el año, más o menos creo que el 10.000 antes de Cristo, más o menos está calculado que de lo que se tiene más o menos medio registro es a partir del 10.000 antes de Cristo, de allí para atrás, eso es un terreno completamente oscuro. Eh, si contamos que el Homo sapiens, como Homo sapiens, más o menos tiene unos 200 o 400.000 años, no sé, el profesor Dayan me confirma, más o menos unos 400.000 años que se considera como Homo sapiens, sapiens como tal, lo siento, Sapiens, sí. unos 400.000 años. De esos 400.000 años hasta nuestra época actual, lo que conocemos como nuestra civilización, lo que conocemos como nuestra historia o la historia que entendemos como tal, de eso solo podemos hacer un ligero seguimiento de aproximadamente 10.000 años. De esos 10.000 años hasta el 400.000 antes de Cristo, que es cuando podría considerar uno que aparece el Homo sapiens. Hay pequeñas ventanitas ahí donde se puede mirar algo, pero hay algo muy oscuro. Yo soy de los conspiranoicos que creen que entre esos 400.000 años debió haber existido una civilización semejante, muy parecida a la nuestra, dada la, dada la carácter, dadas como los recuerdos mitológicos que son comunes en muchas de las grandes culturas. A veces creo que todas esas culturas antiguas debieron haber bebido de alguna civilización prediluviana para hacernos un poquito a la idea, antes de la época glaciar o en esa época. Bueno, yo estoy aquí hablando pura carreta, puras lubricaciones mías y elucubraciones mías acá, pero cuando uno habla de este personaje, yo creo que este personaje, el diablo como tal, es un recuerdo de esas épocas, de esos tiempos perdidos, de esos tiempos remotos que están perdidos en la inmensidad de la antigüedad, igual que todos los dioses antiguos, para mí todos los dioses antiguos son recuerdos de grandes civilizaciones que ya no se encuentran. No tengo pruebas de eso, y tampoco tengo certezas de eso, pero me gusta pensar que puede ser así.
Entonces, cuando se habla del posible origen del demonio, pues uno entiende que el posible origen del demonio simplemente partió de toda esa serie de distintos dioses primitivos que tenían principalmente lo que eran las culturas del antiguo, de la antigua Mesopotamia, todas las que estaban ubicados en esa zona, que eran los sumerios, los acadios, creo que los caldeos principalmente, todas esos dioses que ellos representaban, que me imagino que para ese entonces, tanto el concepto de la divinidad como tal, de la divinidad como tal, no se diferenciaba entre una divinidad buena y una divinidad mala, sino que existía un concepto de una divinidad que era como el regente de una fuerza de la naturaleza, y la naturaleza como tal, pues tiene su lado bueno y su lado, o no tiene ni su lado bueno ni su lado malo, sino que simplemente es una tormenta, puede ser buena, puede ser mala, dependiendo de la situación y de cada uno de los contextos. Entonces, todos estos dioses que representaban todas estas fuerzas que en muchas ocasiones eran desconocidas para los seres humanos de aquella época, pues con el pasar del tiempo, pues ese aspecto negativo, el aspecto que dañaba al individuo, dañaba a la sociedad, pues simplemente fue personificándose y fue adquiriendo ciertas cualidades que posteriormente le darían como el epíteto de un demonio como tal. Entonces tendríamos que el diablo podría estar naciendo allá de todas esas divinidades negativas, porque no había dioses buenos ni dioses malos, sino que había dioses que sus funciones a veces no iban muy acorde a los humanos. En todos esos dioses que representaban estas fuerzas negativas finalmente fueron enmarcando en la mente de esas sociedades como ya no como dioses, sino como demonios. Y de todo ese caldo cultural, de todo ese caldo mitológico que existió durante esos primeros milenios ahí, pongámosle del 10.000 más o menos al 5.000 antes de Cristo, más o menos 5.000 años ahí de fusión de todas estas estructuras, pues nacería una de las mitologías que más nos ha influenciado y más ha nutrido este concepto del diablo, que es pues, la visión bíblica o la visión de abrahámica de Abraham o del pueblo de Israel, que es en gran parte de donde se bebe gran parte de esta historia de lo que es el diablo. Pues obviamente cada cultura tiene su ser maligno o sus seres malignos. Los hindúes tienen su séquito su, su, hay su grupito de demonios, digamos que los chinos también lo tendrán, pero pues no me voy a meter en cosas de las cuales no sé, porque vamos a hablar estrictamente de lo que nos toca y nos influye, que es la mitología, la mitología de la parte bíblica. Entonces, cuando se habla del origen del diablo ya dentro de ese contexto mitológico, bíblico, y no solamente dentro de la parte de la Biblia como tal, sino dentro del contexto del judaísmo y el zoroastrismo y todas esas culturas, la parte de la cultura babilónica y la cultura egipcia, que era la amalgama que existía en esos momentos. Pues hay una historia que es muy parecida a la que nos contaba Dai en el principio, y es que en un principio pues estaba nuestro Señor, el Dios Padre ahí en el cielo, si podemos decirlo así, cuando hizo toda la creación y hizo los ángeles, los arcángeles, no me acuerdo cómo es la división que se hace, hay ángeles, arcángeles, eh, principados, tronos, virtudes, serafines y querubines, o querubines y serafines, no recuerdo cómo se me está olvidando ahorita el escalafón, la cosa más baja, pues simplemente son los ángeles, el ángel de la guarda es el peón el más proletario de toda la escala celestial, y no sé quién es el los que están allí al borde, rodeando a Dios, no estoy seguro si primero creo que son los serafines, si no estoy, o los querubines, Dayan, usted que estuvo por allá metido, ¿no? Mm. O Edwin, que sabe también de esa vaina, cuáles son los que están más cerca de Dios, creo que son los Hay un serafines. programa de ángeles, arcángeles, serafines y querubines, si no estoy mal. Lo más Para arriba. acá la tengo. Son ángeles, los arcángeles, después siguen los principados, después siguen las potestades, después siguen las virtudes, las dominaciones, los tronos, los querubines y finalmente los serafines. Ese es el escalafón de los entes celestiales que están rodeando a Dios Padre en toda esta mitología
en toda esta mitología bíblica. Entonces, cuando él estaba ya de toda esa cantidad de gente con todos esos títulos, toda esa burocracia celestial, en algún momento, pues a Dios le dio para ser un ser que tal vez no era tan animal como los otros animales, pero tampoco era tan celestial como los otros celestiales, que fue el hombre, que comparte ciertas características de divinidad y ciertas características de los animales, y lo creó así, que según la leyenda y toda esa joda que se iba cogiendo por ahí, cogió barrito, armó el muñequito y le insufló vida y toda esa joda, y creó el primer hombre que fue Adán. No me acuerdo dónde leí esto, sé que no me lo estoy inventando porque lo tuve que haber leído de alguna manera, de algún lado, pero no me pidan fuentes bibliográficas porque no tengo ni la más remota idea de dónde saqué esa parte. De pronto hay un libro que explica muy bien eso del origen del verdadero Génesis, como tal, que son los mitos hebreos, así se llama el libro, no me acuerdo del autor, pero especifica muy bien esa parte del origen de, de todo lo que es el Génesis, esos, no sé cuántos capítulos tiene el Génesis, pero el Génesis es cortico. En los mitos hebreos es un libro completo que toma verdaderamente parte de toda esa mitología, aunque está un poquito alterada ahí en cuestión de tiempo. Entonces se habla de que dentro de toda esa hueste allá de serafines, querubines y todo eso, pues existía Dios que es perfecto y es el que manda en toda la joda. Y existían, pues, él tenía su séquito ahí alrededor de estos individuos muy poderosos. Y uno de esos era Lucifer o Luzbel, que como cuenta la historia era el, la, yo le digo divinidad, porque se puede decir que casi es una divinidad, que era el ser celestial con más perfección, era el más cercano a la perfección, creo que era, por ende, era el más bello. Aún así le alcanzaban a contar los abuelitos que en el principio existía Dios y que estaba alrededor y que Luzbel era un ángel. Ya sabemos que no es un ángel porque los ángeles son unos viles sirvientes ahí que están a disposición de los otros y era una de esas grandes potestades divinas, y a uno le decían que él se reveló a Dios porque él se creía muy bonito, o sea, fue por pura vanidad. Otros cuentos que le decían a los abuelitos es que era que él se reveló porque cantaba muy bonito o bailaba muy bonito, algo así en esas cosas, pero era esencialmente la rebelión de Lucifer fue según la costumbre criolla, digamos así, la del pueblo con raso, se acusa de la rebelión de Lucifer por vanidad. Cuando uno lee todos estos libros y todos estos temas, ve que para haber sido un ser tan perfecto, tan cercano al creador, yo creo que era la mano derecha del creador. El hecho de que yo me crea más bonito y que porque soy más bonito voy a revelarme es como un argumento muy típico estilo RCN, entonces no creo que cuadre acá. Entonces cuando leía un poquito, decía una parte de alguna parte de donde leí todo eso, Aina, decía que cuando Dios creó a su hombrecito a su muñequito de arcilla, al Adán, lo presentó ante sus huestes celestiales y por algún motivo Dios le cogió mucho cariño a ese muñequito y no estoy seguro si les pidió que también como que, no estoy seguro si lo reverenciaran o si lo trataran mucho más de lo que simplemente era, que era un trozo de arcilla y con un hálito divino. Parece que la gran mayoría de ángeles creo que le siguió el cuento a Yahvé, en su locura y de darle como preponderancia a este muñequito. Y parece que Lucifer no estuvo nunca de acuerdo con este tipo de comportamiento, digamos así, o ante el hecho de tener que reverenciar o arrodillarse ante una de las creaciones del Dios creador y una creación muy defectuosa como lo era el ser humano. Yo siempre he dicho que siempre que pensemos en Lucifer o en el diablo, recordemos que era una de las seres celestiales más cercanos a Dios. O sea, la Virgen María comía mocos alrededor de Lucifer en poder, en todo lo que podía hacer San Pedro, San Pablo y todos esos santos. No tenían nada que hacer frente al poder y la sabiduría y la inteligencia que, mitológicamente hablando, tenía este individuo. Eso se
parece mucho, pues yo obviamente yo cuando uno lee a Tolkien, obviamente sabe que Tolkien tomó muchas referencias de lo que era, pues, se cayó. Así que tengo claro, odio a claro. Entonces, entonces Lo dejo de acompañar al volviendo, ángel de la guarda. Tolkien. volviendo al cuento, Tolkien. ¿saben Tolkien? Cuando uno lee a Tolkien, cuando uno lee el Silmarillion, cuando uno lee a Los hijos de Urín y todo eso, que narra la historia de Arda y la historia de la Tierra Media, uno ve que cuando Tolkien habla de la creación de la Tierra Media, del mundo, del universo como tal, hay una gran semejanza entre la mitología de Tolkien y la mitología bíblica, pues obviamente Tolkien bebió de ahí para, para sacar su historia y obviamente la mezcló con la mitología nórdica o la mitología nórdica estuvo ahí en cierto grado influenciada por este tipo de leyendas y hay mucha relación entre lo que es el, el dios primordial de Tolkien, que es, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Y resalta, bueno, estaba el dios padre, digamos, de la mitología de Tolkien y uno de sus Ainur principales que es Melkor. Y es Melkor, cuando Tolkien utiliza es la analogía del canto. Entonces todos los Ainur que están rodeando al dios padre, ellos entonan un canto y al entonar ese canto, de este canto es que se generan todas las cosas del universo y todos estos cantos son perfectos. Y Melkor, que es también precisamente el Ainur más poderoso o el segundo Ainur más poderoso, no recuerdo muy bien, él ve que todo está tan perfecto que dice, no, aquí le falta como sabor a este asunto, como que le falta swing, y entona un canto que hace disonancia con los otros cantos y este canto rompe la perfección de Arde y de ahí se origina toda el hecho de que se forme la Tierra Media y todo el universo de Tolkien parte de esa rebeldía o de ese deseo, muchas veces sin maldad, de Melkor de finalmente cambiar un poquito esa armonía tal vez monótona del origen. Sauron era siervo de Melkor, entonces Sauron no es la gran cosa, Melkor es el verdaderamente importante en esta mitología tolkiana. Y entonces es muy parecido a lo que Melkor es como un sinónimo o algo muy semejante a lo que es Lucifer. Entonces Lucifer es un ser extremadamente perfecto, se puede decir algo que está muy cercano al creador. No considera que tenga que rebajarse o tenga que rendirle pleitesía o tenga que considerar algo particular a una de las creaciones de Dios, lo cual es el ser humano. Y este hecho de no permitir ese cierto grado de humillación, para mí lo que hizo Dios en ese momento al presentarles a los demás seres celestiales esta creación, fue como tratar aquí hablando paja, como tratar de humillarlos un poco. Yo siempre he dicho que Dios tiene un sentido del humor muy negro, desde chiquito, de arrancar así. Y creo que no se busca como fastidiarlos, como decirle ustedes no son tan importantes, alguna cosa. Y el único de los grandes que no le comió cuento fue Lucifer y prefirió el destierro a la humillación. Cuando uno lee este libro, El Paraíso Perdido, la visión que se toma de Lucifer ahí es muy diferente. Hay una adaptación muy buena del Paraíso Perdido en cómic, que es hermosa. Pero cuando uno lee esto y entiende a Lucifer no como el diablo ahí vanidoso que se miraba al espejo, se creía muy bonito y porque soy muy bonito me voy a revelar, sino como un verdadero capitán celestial, como un verdadero libertador, como un verdadero héroe que no iba a permitir que, que se humillara su nombre o no se iba a arrodillar ante cualquier cosa. Yo creo que la gran falta que desencadenó la rebelión, hablando en términos mitológicos, fue el orgullo. El, el gran pecado de Lucifer no fue la vanidad, sino que fue el orgullo. Lucifer siempre fue orgulloso y no sé hasta qué punto eso puede ser tan defectuoso porque tenía todo el derecho y todos los atributos para sentirse orgulloso de eso.
y creo que no tenía por qué ante ningún momento doblegar su cabeza ante una creación como lo es el ser humano. Yo le encuentro completamente la justificación a Lucifer por haberse revelado en ese sentido. Entonces, si me están escuchando, que estoy acá, como que no sé si estoy hablando paja solo. Ah, sí, ya Dayan se movió. Entonces, listo, acá se produce la famosa caída. Entonces, Yahvé se emberraca con estos tipos y los destierra del cielo. Lucifer no cae solo, obviamente, como todo buen comandante, todo buen capitán, como todo buen líder, pues él tenía también sus seguidores y todos esos seguidores pues fueron desterrados del cielo y enviados a la tierra. Aquí cayeron a la tierra, eh, pues Dios siguió con su negocio ahí en el paraíso y puso a Adán y Adán la puso, Adán, el mito de Adán también es muy curioso porque Adán cuando lo colocan solo. Dios hace todos los restos de especies, los hace en parejas, entonces está el caballito y la yegua, el león y la leona, la vaquita y el toro, el gusanito y la gusanita, todo estaba así en parejitas y Adán lo puso solo en el paraíso. No me estoy inventando esto, eso es lo que dicen los mitos hebreos. Pues, no me traten ahí de hereje ni nada, eso es lo que dicen los mitos hebreos. Y había algo muy curioso y es que cuando Adán entró al paraíso, pues estaba en el paraíso, Adán era todo inocente, toda dulzura. Muchas veces trató de copular con muchos animales, con las hembras, porque como él era el único macho de esta especie, y pues no sé, esa parte de la zoofilia, que todavía no está institucionalizada como pecado y como falta como tal, porque el principio de los tiempos, no le cuadró mucho y fue a hacerle reclamo a Dios, y Dios pues obviamente ahí cayó en cuenta de que le habían barrado, que ese pequeño detalle, esas de las pequeñas y múltiples equivocaciones que comete Dios a lo largo de toda la creación, y se dio cuenta que no le había hecho compañera hembra a Adán. Y lo que hizo fue también tomar barro del camino y crear a una hembra, a una mujer que fue la famosa Lilith, la famosa demonia. Lilith, no Eva, la primera mujer, no fue Eva, la primera mujer fue Lilith. Lilith también venía del barro, Lilith también fue insuflada con el aliento divino, por ende Lilith también estaba en iguales condiciones a las de Adán. Entonces, hay una anécdota muy curiosa y es que cuando Adán y Lilith tenían relaciones, a Lilith no le gustaba quedar debajo, ella quería quedar encima y a Adán pues también le gustaba quedar encima, entonces fue un complique. El gran problema del inicio de la raza humana fue un problema de pareja, o sea, fue un problema de cama, salió precisamente de ahí. Lilith llegó a un punto en que no soportó más que no se le tratara de igual. Lilith fue la primera feminista. Yo no sé las feministas qué emblema utilizan, la mayoría de feministas no me caen muy bien, no soy muy amigo del feminismo, me fastidia esa payonética verde, pero yo creo que el verdadero símbolo de la feminista debería ser Lili, la primera mujer que se rebeló contra el patriarcado opresor. Cuando Lili ya no aguantó más esto, pues ella simplemente expuso su punto de vista y antes de desaparecer o para desaparecer, pues pronunció el nombre sagrado de Dios. Una cosa que le da como poderes a la gente es pronunciar el nombre de Dios o los nombres sagrados, algo así. Los nombres son tan importantes. Y cuando ella pronunció el nombre sagrado, pues ya dejó su parte corporal y se transformó en un ente espiritual y fue expulsada del paraíso como tal. Adán volvió a quedar solo, pues volvió a intervenir Dios. Famoso cuento ahora sí de la costilla, que lo durmió, sacó una costilla, bla, la puso ahí y eh, apareció Eva, que pues fue la compañera ideal ahí para Adán. Lili se fue fuera del paraíso, que parece que no era muy agradable por ahí, y cuando salió fuera del paraíso se encontró con nada más y nada menos que con quién, pues con esta serie de entes celestiales que habían sido desterrados también de los cielos. Se encontró con Lucifer, o ya casi, ya Lucifer aquí ya deja esa vestidura celestial casi perfecta de semidios, y ya aquí entra a formarse la famosa imagen de la serpiente. Ya entra a entrar como a ese tema de la serpiente. Algunos chismes bíblicos dicen que cuando Lilith
encontró con todos estos demonios, empezó a copular con ellos y pues de toda esa cúpula que tuvo con todos estos ángeles caídos, pues fue que se originaron toda la serie de demonios que aparecen en la naturaleza. O sea, Lilith fue la madre de todos los demonios que hay en la naturaleza, todos esos espíritus malévolos que encuentran por ahí, del pollo malo, del silbador, de todos estos andriegos que hay por ahí cuando uno va por allá, cuando va por ahí por la carretera y le chilla el pollo malo, le está chillando un hijo de Lilith desde desde el inicio de la creación, ya viene este pobre pollo por ahí. Entonces, creo que de la unión de Lilith con una de las variantes, con una de las representaciones de Lucifer o de la serpiente en este caso, cuentan los chismes, es que nació Caín, o venga, o no, estoy hablando aquí difamando. Creo que Caín fue el hermano mayor, si no estoy mal, el primer hombre el primer hijo fue Caín. Creo que ese, si no estoy mal, aquí puedo estar mintiendo, fue el hijo de Lilith y Adán. Lilith se fue, Lilith abandonó a Adán, llegó Eva y el hijo de Adán y Eva fue Abel. Eso explica mucho por qué Caín mató a Abel y por qué Caín, después de matar a Abel, no fue ajusticiado como debería haber sido, como todo asesino, sino que fue marcado y fue precisamente protegido por Yahvé. Los que cuando uno lee la literatura bíblica, pues ve que Caín se desterró después, salió ahí del sitio donde estaban los padres y la función que hizo Caín fue la de civilizar a todos los pueblos que estaban alrededor. Caín fue uno de los grandes civilizadores precisamente de todos los primeros humanos dentro de esta mitología. Entonces aquí ya tenemos dos representaciones de ese concepto, o tres, de ese concepto de Dios, el concepto primario que era de los dioses primitivos. Después de esos dioses primitivos, ya una estructura más grande que era el dios Yahvé como tal. Ese dios primitivo se evolucionó a algo más grande que era Yahvé. De ese Yahvé, pues se formó la narración de la rebelión y la caída de los ángeles. Esa caída de los ángeles, pues dio origen precisamente a lo que era la serpiente, porque fue la serpiente la que tentó a Eva y el pecado original y todo ese cuento. Y ya tenemos acá una cierta división que son los famosos demonios, que son los hijos de Lilith con el resto de otras criaturas. Después de esto ocurrió algo muy curioso. Dios se, se, se ausentó un poco ahí de su papel creador y dejó una serie de seres celestiales, de toda esa hueste celestial que tenía, dejó una serie de seres celestiales que eran los encargados de mantener todo en orden, que mantenían las fuerzas de la naturaleza en orden en esa época. Y parece que pues el demonio, el diablo estaba aquí en la tierra trabajando en lo suyo, aparte de que enseñaba metalurgia, enseñaba el manejo del medicamentos medicinales, le enseñaba también a las mujeres a ponerse bonitas, lo que es el maquillaje, la estática de todo eso. Eso es de origen, señoras, damas, señoras bonitas, cuando ustedes se maquillan están siguiendo una antigua tradición que fue enseñada precisamente por el demonio. Eso es parte de ahí. Lo mismo lo que es la metalurgia, parte de la medicina, todo eso. El demonio, agradezcámosle al diablo porque digamos que los seres celestiales eran como los organizadores. Dios se ausentó completamente de todo. Los que se encargaron de civilizar toda esa cantidad de humanos que estaban regados por ahí fueron los ángeles caídos y sus hijos y sus descendientes. Entonces, aquí en la tierra pues estaban estos seres allá, estos vigilantes estaban por allá arriba revisando todo, coordinando que todo estuviera al tiempo. Y acá abajo pues el diablo empezó a hacer de las suyas, las mujeres les puso más, las hizo más vanidosas y las puso más bonitas, las puso más sexys. Y esto hizo que esas mujeres atrajeran a estos seres celestiales. Eso se narra en la Biblia, que atrajeran a estos seres celestiales. Y estos seres celestiales creo que le llaman los vigilantes o los egregores. Los hijos, ahí la Biblia dice que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres y descendieron y copularon con ellas. No queda muy claro cómo copularon porque los hijos de Dios eran seres espirituales y las hijas de los hombres pues eran materiales. No sé cómo fue la joda, pero efectivamente
esos ángeles organizadores que estaban en ese momento simplemente bajaron a la tierra, se unieron a las hijas de los hombres, y de la unión de estos, de los ángeles, a estos, creo que bajaron 200 de estos vigilantes bajaron a la tierra, algunos los llaman los egregores. Esos egregores llegaron, copularon con las mujeres de los hombres, y de la unión de los egregores, de estos ángeles, con las mujeres de la tierra, con las mujeres de los hombres, con las hijas de los hombres, nació una raza que fue la raza de los Nefil, o de los gigantes que narra la Biblia. Esa raza de los Nefil fue una raza brutal, y fue la que finalmente, una raza, no, la Biblia no especifica muy bien qué tan brutales eran, pero eran unos gigantes que no eran muy éticos y eran bastante brutales, y cuando Dios nuevamente miró por acá la tierra, se dio cuenta de todas las cagadas que habían hecho esta gente, y pues él tomó esa decisión. La decisión es que él sabe tomar, pues simplemente fue borrar de la faz de la tierra todo lo que había hecho, porque se arrepintió de todo eso, y pues ya traemos el cuento de Noé, todo eso. Efectivamente, lanzó el diluvio, mató a todos los Nefil. Primero lo que hizo fue encarcelar a los egregores, y creo que los metió a un pozo profundo, al Tártaro griego, podríamos llamarlo, al Hades griego, al Tártaro. Y a los Nefil, que eran los hijos de estos individuos, pues simplemente los ahogó con el diluvio, junto con un resto de seres humanos que me imagino que estaban bajo su dominio. Me imagino que también con el resto de animalitos que no subieron al arca, también ahogó a los dinosaurios, ahogó todos estos bichos que ya no existen. Los ahogó, y pues simplemente sobrevivió lo que había en el arca de Noé. Entonces ya tenemos ahí una tercera. Entonces los espíritus de estos Nefil, de estos gigantes, pues también se convirtieron en esas legiones de demonios que generalmente rondan por todos lados. Entonces, yo creo que cuando Jesús habló de o cuando el demonio este del que estaba en los marranos le habló a Jesús de que era una legión, o sea, que eran varios demonios, hacía referencia precisamente a los espíritus de estos Nefil, de estos gigantes muertos durante el diluvio que envió Yahvé para borrar eso. Entonces aquí ya tenemos otras variantes o otras representaciones de eso, es lo que era el mal. Ya tenemos los dioses primitivos, ya tenemos al cuento de Dios y la caída y la rebelión de Lucifer, ya tenemos el cuento de Eva y el nacimiento de Lilith y el nacimiento de todos los demonios, ya tenemos el cuento de los egregores que están encerrados allá en el Tártaro, por colocarle algún nombre, y ya tenemos el nombre de los espíritus que le dan origen a las legiones, que son que son las almas, por llamarlas así, de los gigantes. Y aparte de eso, también nos queda otra cosa, porque el reino del diablo siempre está muy relacionado al inframundo, al reino de los muertos. Antes de Jesucristo, todos los que se morían iban al inframundo. El inframundo no era un sitio como tal de pecado, sino que simplemente era un sitio de espera a algo, pues me imagino que era la espera que naciera Jesucristo y te daba vuelta para poder ascender a los cielos. Cuando uno moría, yo creo que es muy parecido al mito de los griegos. Uno moría y simplemente entraba como en un periodo de, de suspensión, por así decirlo, de quietud ahí, o de dormir. Morir era dormir, sin soñar, dormir ahí. Entonces teníamos también esos espíritus de los muertos que estaban en este mundo, en el inframundo, que todavía no era dominio preciso del diablo como tal. Después de eso, pues el diablo fue evolucionando, el demonio, la figura del demonio fue evolucionando, ya se le colocó el nombre de Luzbel. Luzbel pues quiere la misma palabra Lucifer. Luzbel quiere decir que es el portador de luz, o el que lleva la luz. Lucifer fue el gran civilizador de la humanidad. Lo que hizo Dios fue crearnos, ver que la cagó, y inundar el mundo y matarnos. Esa es las grandes acciones esos son los caminos misteriosos de Dios. La función de Lucifer ha sido la de civilizar a todos y enseñar a todos los humanos, y de enseñarle a todos los humanos. Lo que pasa es que al diablo le han hecho muy mala publicidad durante mucho tiempo. Una agencia de publicidad brutal la que le han hecho al pobre diablo, pero si uno mira la cantidad de muertos que tiene el diablo, por ejemplo, en la Biblia, la cantidad de muertos que tiene el diablo encima contra la cantidad de muertos que tiene Yahvé encima, Yahvé se lo lleva por los cachos al pobre diablo, porque Yahvé es un asesino serial. El pobre diablo simplemente tienta y todo eso. Entonces entra ahí ya el segundo punto, la segunda visión que comentaba Dayan,
y es que en ocasiones el diablo es como amigo de Dios, o sea, le cumple. Hay una variante de esa divinidad y es el Satán, que el Satán es el acusador, que es el que se nombra en el libro de Job, donde dentro de toda esa jerarquía divina, Dios siempre tiene el poder porque Dios es omnipotente. Por encima de Dios no hay nada. El diablo no tiene el poder suficiente para dominar en ningún momento a Dios. Y el diablo simplemente es como el lavaperras de Dios, es el que hace el trabajo sucio, es como el fiscal, es el que como va a tentar, el que está mirando a ver qué está mal, como el sapo del salón más o menos viene siendo el diablo, pero está supeditado al poder de Dios. El diablo en ningún momento está haciendo algo en contra de Dios, está haciendo algo que no quiera Dios, él simplemente está cumpliendo el trabajo de Dios, está haciendo el trabajo sucio de Dios. El diablo bíblico del Antiguo Testamento no es el enemigo de Dios. El diablo es un empleado de Dios que hace los trabajos sucios de Dios. Y uno de sus trabajos, pues precisamente todo el libro de Job, habla precisamente de eso, de lo que Dios le dice, Job, el diablo le dice, mira Job, tipo que tiene todo, si no tiene todo, si no tuviese todo, pues no sería tan fiel a usted y Dios le dice, ¿usted qué cree? Así, el libro de Job es un libro macabro, o sea, es una apuesta entre dos tipos grandes para joder a un tipo, a ver qué tanto aguanta un man. Entonces, pues Dios simplemente le dice, listo, yo apuesto a que Job efectivamente sí me es fiel y miremos a ver qué hacemos. Y le da potestad al diablo para que haga con Job lo que quiera y pues el diablo ni corto ni perezoso, ya con el visto bueno de Dios, pues le mata a la familia, le hace caer enfermedades, lo lleva a la ruina, todo, pero fue por orden o por visto bueno de Dios. Entonces, el diablo en este caso, el Satán, es el acusador y como tal se entiende Satán a un acusador. Después parece que ese término de Satán ya dejó o esa figura del diablo ya dejó de considerarse como tan acusadora y ya fue evolucionando un poquito más y es cuando se convierte en Satanás, que Satanás ya viene siendo como una evolución de ese Satán, ya no solamente es el acusador, sino que ya se desliga un poco de la soberanía de Dios y se transforma efectivamente, Satanás es el adversario o el enemigo. Cuando uno habla de Satán, habla del acusador. Cuando uno habla de Luzbel, habla del ángel de la divinidad, casi divinidad esa que fue desterrada por orgullo. Cuando uno habla de la serpiente, habla una representación casi mesopotámica de una de esas deidades. Cuando uno habla de los demonios y de legiones, pues habla de espíritus que están rondando por ahí. Cuando uno habla de Satán, habla del sicario de Dios. Y cuando uno habla de Satanás, está hablando ya de una estructura o de un personaje que ha decidido separarse completamente de toda esa estructura y va a tomar su propio rumbo y se transforma efectivamente en lo que es el adversario. Es Satanás quien va a tentar a Jesucristo, a Jesús en el desierto, no es Satán, no es Luzbel, no es la serpiente, no es nada. El quien va a tentar a Jesús al desierto es Satanás, porque ya él en ese momento es el adversario, ya tiene cierto grado de poder dentro del mundo. Algunos lo llaman el príncipe creo que las escrituras lo llaman el príncipe del mundo, creo que lo llaman a Satanás o algo así, porque ya tiene poder. Y tiene poder porque en cierta medida el mundo le pertenece a Satanás porque él fue el que civilizó o el que permitió que la civilización surgiera, todo lo que es el producto de la civilización, todo lo que son las artes, todo lo que es la metalurgia, por ende todo lo que es la guerra, todo lo que es la estética, la cosmetología, todo lo que es parte de la medicina, todo eso deriva de los conocimientos que estos seres filiales a Satanás le enseñaron a la humanidad. Por eso, en cierto sentido, la civilización le pertenece a Satanás por derecho propio. Dios simplemente los creó y los colocó ahí. Y el que efectivamente da la tienta a Jesús es Satanás como tal. Ese Satanás después desaparece cuando ya entra el cristianismo como tal y después de la Edad Media ya ese Satán empieza a ser ese Satanás empieza a ser caricaturizado un poquito ya esa idea de representar a la maldad como un ser humano común y corriente no pegaba mucho, sino que se le empezaron a dar atributos o ciertas características más bestiales y nuevamente toma ese papel o esas imágenes o esas formas que tenía antiguamente, basándose un poquito en lo que eran los antiguos dioses
de las antiguas civilizaciones. Entonces, no, ahí es cuando aparece nuevamente, ya aparece la imagen de Satanás, del demonio como tal, con sus características, cachos, su cola, su tridente, dependiendo de la época, de la época de la historia, va evolucionando, y finalmente, yo creo que ya a partir del 1500 en adelante, del 1600 en adelante, ya se estructura la figura del demonio o del diablo como tal, que el diablo pues es el enemigo es la antítesis de Dios. Esto obviamente bebe de cierto grado de, de la cultura o el concepto del zoroastrismo que los judíos tuvieron que o absorbieron cuando estuvieron en la época de la esclavitud en Babilonia. Entonces todo esto se mezcla y finalmente me genera una figura que tiene todas esas características de los antiguos dioses, tanto acadios como griegos, de Pan, de Hades, de las alas de los dioses, de los dioses toro de la antigüedad. Tiene esas características y también tiene las características, digamos, filosóficas en cierto sentido, de que es la antítesis de Dios. O sea, ya en este caso, el diablo como tal no es el sicario de Dios, no es el acusador, no es un muñequito ahí que medio le puede causar daño, sino que efectivamente es el gran enemigo de Dios, es el gran enemigo de Jesucristo y esa es la idea que actualmente llegó a nosotros, porque cuando siempre se habla de los planes del demonio para tratar de dañar lo que es el plan de Dios. El demonio es el que siempre está tratando de dañar el plan de Dios y ya en estos puntos ha alcanzado, digamos, evolucionar, esa idea, ese concepto evolucionó tanto que le dan el poder para en cierta medida casi hacer tambalear el universo y en muchos creyentes creen que hasta que no llegue el juicio final o la última batalla, que en realidad ya esa ocurrió, porque esa gran batalla es de los principios de la rebelión, es la que venden los cristianos actualmente, que es la del demonio que está dominando todo y que hasta que no llegue, hasta que no sea la segunda venida de Jesucristo, vamos a estar completamente a merced de él. Entonces, este concepto, el concepto de diablo como tal, tiene muchos caminos, muchas aristas, muchas variantes por donde uno se le puede buscar y entretener y es esto lo que lo hace pero tan interesante. Mire, o sea, esa forma tan articulada que expone Freddy del diablo, que no nos la cuentan, ¿no? Ese vacío actual que hay y permanece. Curiosamente, muchos de los aspectos que nombró Freddy, la cultura popular sí los ha tenido en cuenta. El tema de estos seres han aparecido en algunas películas, incluso películas que se basan en episodios bíblicos. Pero todo este articulado, todo este entramaje que esconde el diablo, por ejemplo, que se encuentra en otros libros, incluso algunas de las características que nombraba Freddy se encuentran en algunos de los evangelios llamados apócrifos, que toman esta figura de, digamos, de Satán, que en efecto en un principio, en el contexto cristiano, no era, digamos, la parte que se oponía a Dios, sino que sí, en efecto era el encargado como de ponerle las trabas a los seres humanos. El término de príncipe de la tierra, príncipe terrenal, viene precisamente de esas características que acaba de nombrar, de todo lo que le enseñó, de todo lo que le enseñó ¿qué? Al ser humano. Hoy en día bueno, existen personajes que han querido otorgarle, digamos, claro, a lo largo de los tiempos, como al principio, como bien dijo Freddy, ya no valía el temor porque no tenía una representación. Había que darle una representación más bien tenebrosa, algo que metiera miedo. Había que darle cara al mal, ponerle cara y cachos. Hoy en día, algunos miembros de las religiones, sobre todo católicas, pues no solamente quieren ponerle un piso de fe al demonio, sino también darle una especie de, digamos, de configuración
o darle más bien forma física. Por ejemplo, el algoritmo de TikTok lo persigue a uno, apenas uno ve cositas por ahí raras, y entonces de una vez le comienza a mandar, y entonces le manda la loca paranoica que cree, pero entonces también le manda el ateo, le manda el científico, bueno, en fin. O el cura que lo quiere uno convertir por TikTok, el cura que ya está muerto. Entonces, por ejemplo, algunos miembros de la iglesia han querido darle, digamos, una naturaleza al diablo. Todo lo que nombraba Freddy, lo que también comentaba Edwin, siempre hace referencia a ese mundo espiritual, ¿no? Ese mundo que no es gobernado, digamos, por las leyes físicas ni por ninguna de las cuatro fuerzas que actúan sobre la materia. Hace varios días, me comenzó a salir en redes sociales así, el padre español Carreira, si no estoy mal, y comienza a salir. Entonces, él es uno de los que intenta darle piso científico a la existencia del diablo desde el punto de vista de las leyes físicas que gobiernan. Entonces, es bastante curioso, o sea, escuchar esta historia porque se contradice sobre todo en la parte de que está en contra de la existencia de mundos paralelos, pero entonces mete al diablo para darle piso sólido a que existe en un mundo paralelo. Y que en algunas ocasiones, de alguna forma, logra meterse, digamos, es que lo explica así, entre los átomos y toma forma y comienza a manipular, digamos, a los seres humanos. Por eso el tema, para darle piso sobre todo científico al tema de las posesiones diabólicas, donde entra a jugar un papel importante el padre Amo. Em, Cuando yo estuve, digamos, allá en Italia, había sesiones de exorcismos. Y claro, está la curiosidad. Porque uno dice la cultura popular, sobre todo el cine, porque uno en realidad no lee, le da uno parece leer. Entonces ve el película. Entonces las películas le han mostrado a uno cómo actúa el diablo, con un poder ni el berraco. Levitaciones, el cuerpo vuela, fuerzas sobrehumanas, el cuello que va hacia atrás, bueno, el rostro que va hacia atrás, infinidad de cosas. Pero es muy curioso porque en realidad, ya metiéndonos, digamos, en la como visión diabólica, no actúa así, para nada, no actúa así. Es más, de las películas que yo he visto, del actuar del diablo, de los exorcismos, solamente hay una que medio se le acerca a lo que pasa, y les voy a decir el nombre, se llama El Rito, que lo protagoniza Anthony Hopkins. El Rito, así se llama. Esa es la que medio más se acerca a lo que pasa en un actuar del diablo, en una posesión diabólica. Pero el resto no pasa nada, son sesiones largas en las cuales el sacerdote está con una persona, en la mayoría de los casos, porque pasa que tiene algún tipo de patología, algún tipo de daño neuronal, y pasa y comienza, digamos, a orar y a utilizar sus elementos, digamos, como para eliminar al diablo. Eso es lo que se conoce hoy en día del actual del demonio, pero no es nada más. Ese libro que tengo que les mostré hace un momento, bueno, ya por allá como que lo guardé, narra ese tipo de fenómenos, pero en realidad cada fenómeno tiene, digamos, una razón, una fuente, cómo llegó a suceder. Entonces, es muy curioso porque sería muy interesante que, por ejemplo, la ilustración que hace Freddy fuera tenida en cuenta porque le da un poco más de imagen al pobre diablo y no lo ignora tanto como hoy en día. Sobre todo porque es un personaje muy importante, de verdad, muy importante. No le digo que uno en la vida del colombiano promedio, en vez de conocer a Dios, primero conoces al diablo. Porque uno le dice en la calle, no haga tal cosa porque está coco, lo lleva el coco. Entonces uno conoce primero al diablo, así de importante es. Pero desafortunadamente hoy en día, en el mundo católico, se ha perdido, digamos, como ese piso y no preparan al sacerdote. Hoy en día un sacerdote le pregunta por el diablo y hasta lo esquivan. Eso comento. Pero es que el concepto de que tienen del diablo los católicos, o como lo tratan, es muy infantil. El diablo es un diablo de un cuento de hadas, de una fábula, de un cuento para niños. El demonio, el diablo que utilizan las diferentes religiones es
absolutamente infantil. Le da a uno como vergüenza leer eso. Yo una vez leí un libro de este cura, del que tiene usted, del cura Mort, si no estoy mal. Hay otro, hay otro que es calvo. Yo creo que no fue el de Amor, sino de otro cura que también hace mucho, es muy boletoso en redes. No sé si ya se murió. ¿Qué otro exorcista así famoso hay uno que es calvo que tiene una mirada penetrante así, como de exorcista. No me acuerdo el nombre. Creo que es uno de los, es muy famoso. Después de Amor hay otro que O sea, sí, dedica eso. el Muri dejó uno, pero ese sí el nombre no. Recuerdo el nombre y yo tomé un libro y lo traté de leer y no lo pude terminar de leer porque se me hizo completamente ridículo. O sea, una cosa tan básica, tan simple, tan infantil, porque era como si estuviera yo leyendo el tratado de monología de Caperucita Roja, algo así. Yo decía, hombre, ¿cómo es posible que algo así tenga relevancia? Y créame que, curiosamente, ahora sí existe una corriente que está tratando de reivindicar el concepto del demonio, no como esa figura ridícula que venden las religiones, porque honestamente la imagen o el concepto que venden las religiones es un concepto completamente ridículo, es un concepto completamente tonto. La vergüenza, lo que actualmente se considera como el satanismo como tal, que está bastante, uno dice, ay, que la iglesia es satanista de tal cosa, o eso es satánico, o tal cosa, y todo el mundo como que se escandaliza y tratan se persignan y dicen que está la Biblia por ahí. Es más como un concepto, es una corriente contracultural donde se le brinda, cuando alguien dice que es satanista, lo que está diciendo, la mayoría de los satanistas no creen en el diablo, sino que utilizan una corriente contracultural donde están buscando es darle relevancia al ser humano por encima de todos estos conceptos de supremacía divina en cierto sentido. Entonces sí que hay curiosamente una corriente que pretende darle como un poquito más de preponderancia a esta imagen, a veces como que le exaltan un poquito más, a veces tienden a caer también en lo ridículo que es el satanismo como tal. A mí me dicen, ay, que tal grupo satanista, y vamos a tener un grupo acá de gente rara, escuchando música rara, fumando marihuana y haciendo vainas raras, pero pues que no va a ser posiblemente sean mucho más agradables que tener de pronto de vecinos a unos testigos de Jehová o algunos mormones o algunos pentecostales que son mucho más escandalosos, tienden a ser mucho más agresivos y mucho más hartos, porque es más que todo una corriente contracultural que tiende a darle relevancia al concepto del humano y cuando uno lee los preceptos ahí o los mandamientos del satanismo, tienen mucho sentido, o están mucho más elaborados que los conceptos o los mandamientos de la iglesia cristiana o los mandamientos bíblicos como tal que tienen como 3000 años todavía y no son aplicables, digamos así. Entonces para mí pues obviamente no existe, no existe esa figura como con demonios como tal, aunque cuando uno empieza, dijo Dayan, el TikTok de Dayan está lleno de curas, el TikTok y el Facebook mío, el algoritmo me manda ovnis, cosas paranormales y mujeres mostrando tetas, entonces es una combinación muy extraña, pero, pero cuando uno también entra a mirar un poquito todos esos temas paranormales y todo eso es muy gracioso porque lo ponen a pensar a uno muchas cosas y qué es lo que puede haber, porque efectivamente a veces sí hay cosas raras que lo ponen a pensar a uno sobre qué puede ser. No va a ser obviamente el lobo feroz que venden los evangélicos. Es eso lo que venden al lobo feroz. Pero debe existir algo otra, de pronto existe alguna otra cosita por ahí que se nos escapa del entendimiento por este momento, que pueda homologar un poquito esa idea que se tiene de lo que pueda hacer el diablo, que pueda hacer la maldad. De pronto es un tema que vale la pena que estudiar o investigar. No creo que lleve a ningún lado, pero al menos para pasar un rato sería muy interesante de investigar. Está muy callado.
No, no, yo estaba escuchando toda la trazabilidad que se le dio a la figura desde ese plano, eh, pues metafísico especialmente, o sea, puras cuestiones ahí de seres que van deambulando y evolucionando a lo largo de la narración que realizaba Freddy. Esa articulación que le da también, esa película sí me la pillé, la que comentaba Dayan, y sí tiene pues esa revelación sobre el exorcismo no tan dramática ni tan escandalosa como quizás se pueda ver en el Conjuro y en otras tantas que han salido por allí en el cine. Pero sí, yo me quedo más con esa figura contradictoria, más esa negación de esa dualidad entre el bien y el mal. Y es como mi postura más allá de todo eso. Yo he estado que voy a un exorcismo y nadie me ha querido invitar, ninguno. Nunca, nunca. No, pues es que como saben que soy así, entonces no me invitan. Ahí sí saben, como saben Que que se soy así, empeora la situación. me invitan. Es que si Pero usted va, el que termina haciendo el exorcismo es usted. Venga, llevémoslo para... no, no, nunca he tenido la dicha de estar en una cosa de estas para ver qué tal es. Bueno, yo, con que levite, ya con que el proceso empiece a levitar, ya coloca en tela de juicio muchas leyes físicas y sería, ahí sí sería muy interesante ese aspecto, alguna cosa rara, pero para ver gente con problemas psiquiátricos, pues voy a la unidad psiquiátrica y diálogo con ellos y aprende uno mucho más que con un cura. Bueno, probablemente sí. Bueno, Ahí entonces, los exorcistas, algunos más asentados, resaltan mucho eso, que en realidad las posesiones diabólicas son muy escasas, que en realidad la mayoría de casos pues son casos de plano psiquiátrico. Hay muchos exorcistas que reconocen esa parte. Ese es el negocio socio. Lo que hacen en muchas iglesias cristianas es lucrarse de eso. Así digamos que no, pero el diablo para la gran mayoría de las personas es un ente real. Eh, colóquelos en, no sé, sitio, un cementerio, una casa embrujada, una cosa, el más escéptico y va a empezar a sentir cosas y va a sentir miedo y va a tener esa presencia de métalo en alguna cosa y va a sentir eso. Si un cura viola a un niño, no es el cura por sí el que violó al niño, sino que fue el diablo que se le metió porque el diablo se convirtió en la excusa perfecta para todo lo malo. Entonces, si alguien mata de un momento a otro una cantidad de niños o lo que sea, no fue culpa de él, fue el diablo el que se le metió. O sea, se volvió también en la excusa para todo lo malo. Entonces, el diablo existe como elemento para justificar muchas cosas. Tal vez no exista como ente como tal, pero como concepto para justificar muchas cosas de la naturaleza humana que no son buenas, existe como tal, existe como concepto para muchos miedos que aún tenemos, nosotros todavía tenemos muchos miedos primitivos, existe como tal, y tal vez exista como algún tipo de fuerza particular en la naturaleza que no conocemos todavía o no hemos entendido todavía. Yo creo que más o menos va por esos lados. Muy bien, interesante. claro que sí, decía mi abuelito. Bueno, entonces de esta manera vamos finalizando, digamos, este episodio de Mefistofélicos. Hoy que hablamos sobre el concepto de diablo. Evidentemente quedan muchos temas por tocar. La explicación que ha realizado Freddy pues es monumental, es brillante para darle contexto un poco más a esta cuestión del demonio, del diablo, de todas aquellas palabras que dan apertura a toda una mitología, si se quiere, cristiana y le dan un poco más de dureza para que no queden como conceptos simplemente vagos de negación sobre algo bueno. Algo está chillando, se le metió el diablo. Se le Es metió el una diablo. puerta que queda perfecta para el cierre del podcast, así que muchas gracias y una anciana Mefistofélicos. Y no suscribirse, no olviden, recuerden, Edwin da cursos de programación y instala programas baratos, piratas, Dayan da clases de italiano y los que estén interesados en clases de anatomía y de monología, yo también les doy. Bueno, Está vendiendo, y que está vendiendo miel, mano, está vendiendo la miel. Recuerde. miel. No, pues ya se me acabó, no tengo bien, tengo que esperar el otro año que llegue la cosecha.
Listo, bueno, nos vemos entonces.